Un nuevo contenido de Uninorte Co. No olvides suscribirte a nuestro canal. Buenas tardes a todas y a todos. Es un gusto saludarles y pues desde el Departamento de Derecho y el Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales hemos querido realizar este evento en donde algunos profesores queremos recoger algunas reflexiones, hacer algunas contribuciones a propósito de la situación de orden público, de derechos humanos y de estado de policía que se han producido en estos últimos días. Por supuesto que no asumimos una posición institucional, sino que lo que queremos es precisamente digerir un poco desde la institucionalidad, desde el derecho, desde el análisis político institucional y desde el análisis internacional, cuáles son las perspectivas, las reflexiones y por supuesto las preocupaciones que vale la pena que podamos revisar, pues de nuevo a propósito de la situación que está caracterizando nuestros últimos días. En este evento nos acompañará la profesora Angélica Rodríguez, del programa de Relaciones Internacionales, el profesor Carlos Javier Velázquez, del programa de Derecho, el profesor Gabriel Cifuentes, también del programa de Derecho, el profesor Luis Trejos, el profesor Luis Trejos de Ciencia Política, Manuel Góngora, del programa de Derecho, y el profesor Ángel Tuirán. Cada uno de ellos compartirá en un término más o menos de 10 minutos cuáles son estas reflexiones que quieren compartir con el público, con los estudiantes y con aquellas y aquellos que nos están acompañando en este momento. Pues sin más preámbulos, le doy la entrada a la profesora Angélica. Muchas gracias a quienes están conectados en este momento, a quienes se vayan conectando. Estaremos también atentos a los comentarios que se realicen en el canal institucional. Adelante, profesora Angélica. Gracias, Juan. Muy buenas tardes para todos y para todas. Agradezco mucho a quienes se han ido conectando. Creo que este es un momento fundamental para que desde la academia y sobre todo desde programas como los nuestros, el derecho, la ciencia política y las relaciones internacionales, tengamos espacios de reflexión, de fomentar pensamiento crítico y de poder discutir desde diferentes perspectivas, pues esta situación que yo creo que nos atañe a todos. Como comunidad universitaria, pero como miembros de una sociedad. Yo quiero hacer una reflexión introductoria un poco para ponernos en contexto sobre los tres elementos que reúne el título de nuestra conversación del día de hoy. Un poco hablar de esa cuestión de la reforma tributaria, en qué consiste, cuáles eran sus bases, por qué generó tanta ampolla, pasar a cómo dio espacio para la movilización social, para las marchas y compartir con ustedes algunos datos sobre el elemento de la represión, es decir, tejer un poco la narrativa entre estos tres elementos que mis compañeros pues irán también profundizando a partir de sus intervenciones. Bueno, esta reforma tributaria que se radica a comienzos de abril con el nombre de Ley de Solidaridad Sostenible, buscaba, de acuerdo al gobierno, recaudar 23 billones de pesos encaminados a mejorar las finanzas públicas y buscar el financiamiento para los programas de asistencia social. En términos generales, podemos decir que tenía 4 bases: ampliar la base de los contribuyentes, es decir, disminuir el monto mínimo a partir del cual los ciudadanos deben declarar impuestos. En segunda medida, evitar que la deuda colombiana generara una disminución en los puntos de las calificaciones de riesgo internacional. En tercer lugar, institucionalizar o hacer recaudación de recursos para la renta básica y crear un fondo para la conservación ambiental. La cuestión peliaguda comienza a surgir a partir del momento de cómo se concibe, cómo se expresa y algunos puntos muy polémicos que conlleva esta propuesta de reforma tributaria. En primer lugar, es una reforma que se presenta casi que de manera unilateral, sin apelar a ningún tipo de consenso y además con muchas críticas en términos de que el peso recae en los contribuyentes
de menores y sobre todo de medianos ingresos, y no necesariamente en las personas con mayor ingreso o patrimonio ni en las empresas. El propio Carrasquilla, ministro de Hacienda de ese momento, pues ratificaba que el 74% de la recaudación se iba a hacer a personas naturales y el resto a las empresas. Efectivamente hay un efecto muy negativo para ciertos sectores de la población. Tal vez dos puntos que resultan los más polémicos, tiene que ver el primero de ellos, que a partir del 2022, quienes ganaran más de 2,4 millones de pesos mensuales Ay, se me cayó, me sacó la llamada, pero ya estoy de regreso. Bueno, estaba comentando entonces este punto polémico de ese, de quienes ganaran los 2,4 millones de pesos mensuales, debían declarar impuesto de renta, y a partir del 2023 iba a aumentar a quienes recibían a partir de 1,7 millones de pesos mensuales. Adicionalmente, la segunda medida que resultaba muy polémica tenía que ver con el cobro del IVA para servicios públicos, acueducto, alcantarillado, energía, gas para los estratos 4, 5, 6. Incluían, por ejemplo, servicios funerarios y objetos electrónicos como computadores, entre otros. Esa situación pues generó, digamos, como un descontento que no se puede entender como la única causa de la movilización social. Nosotros no podemos perder de vista que esta fue, uno podría pensarla como una chispa, pero hay también un conjunto de elementos que incluyen esos efectos sociales de la pandemia en un marco donde ya superamos la cifra de los 72,000 fallecidos, un aumento en la pobreza, en el desempleo del país, una caída de la economía de 6,8%, 4,1 millones de colombianos sin trabajo, cierre de 500,000 negocios, el reporte que hace el DANE tan terrible del número de hogares colombianos que solamente pueden consumir 2 comidas, y el porcentaje de familias que ya han visto agotados sus ahorros. Muy importante también toda la situación crítica con el retraso en las campañas de vacunación masiva, vamos por menos del 10% de aplicación en la primera dosis, escándalos de corrupción, y eso sumado a cuestiones que tienen que ver con el proceso de paz, la situación de las masacres, líderes sociales, etcétera, etcétera. Eso se convirtió en un conjunto de elementos que llevaron al ejercicio de la movilización que actualmente estamos presenciando. Hay unas cifras que son muy dicientes, que tienen que ver con más de 490 concentraciones, 304 marchas, 248 bloqueos y 76 movilizaciones, que creo que son cifras importantes porque nos permiten ver la magnitud de la situación a nivel que es una cuestión a nivel nacional, no solamente concentrado en un conjunto de ciudades. Estas marchas han tenido unos resultados bien significativos, dentro de los que nosotros pues encontramos la renuncia del ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, la retirada de la reforma tributaria el 2 de mayo, propuestas desde diferentes sectores, resalto por ejemplo la coalición de la esperanza y el pacto histórico, pero también la situación de que el paro sigue y está la convocatoria nuevamente, digamos, para esa jornada del 5 de mayo. Dentro de este contexto hay una situación muy preocupante que tiene que ver con la represión
digamos que uno puede verla en términos comparativos, al menos de la historia reciente, que genera muchísima preocupación. Hay algunos datos que yo considero que son importantes socializar, que muestran la situación de la cual estamos hablando. Algunos datos recogidos por una ONG, Temblores, específicamente desde su plataforma Grita, donde para el día de ayer tenemos un registro de 1.181 casos de violencia policial, 21 homicidios, 4 casos de violencia sexual, algunos hablan inclusive de 9 registrados, 761 detenciones arbitrarias, 132 intervenciones violentas, 30 casos de disparos con arma de fuego por la policía, 92 víctimas de violencia física, donde hay específicamente 12 agresiones a los ojos. Hay también, digamos, una crítica significativa a la acción, al papel que ha cumplido la Procuraduría y la Defensoría efectivamente en la recopilación de estos datos, que siempre estarán subrepresentados porque efectivamente no todos escalan sus quejas o sus denuncias, y que nos dejan de manifiesto pues un escenario muy preocupante donde no hay garantías para el ejercicio de la protesta. Esta mañana, ya con informes de los observadores de derechos humanos de la Organización de Naciones Unidas, pues se ha expresado, y con un eco internacional que considero bien significativo, esa preocupación sobre los límites, la falta de garantía y el escenario de represión en este ejercicio de la protesta. Yo dejaría expuesta esta primera introducción y le daría paso a Ángel Tuirán, que va a continuar entonces con su exposición. Sí, muchas gracias, Angélica, por tu reflexión, por tus comentarios. Yo creo que, bueno, partiría de la propuesta de Angélica, o partiría de esa reflexión que hace Angélica, para poner unos elementos de contexto. Yo creo que aquí también lo importante es señalar y dejar claro que este espacio también busca poder recoger las preguntas y los interrogantes que tenga el público actualmente. Yo quisiera volver sobre dos elementos. Uno, el marco general de esta situación. Tener claro que no es una situación que se presenta hoy. Hay que tener también esa mirada de contexto, remontarnos quizás hacia el 2016 o un poco antes, cuando hay negociaciones entre gobierno y FARC, todo el ambiente que se genera alrededor de estas negociaciones, unas negociaciones que terminan con un acuerdo que abre las puertas también a la participación, un acuerdo que abre las puertas a revisar otros problemas de la agenda nacional, quizás esta agenda nacional muy copada por los asuntos relacionados con el conflicto y la violencia, y una generación que vivió, que sintió y que apoyó ese proceso de negociación. Sobre el acuerdo podemos tener diferencias, ¿sí? Pero creo que también hay aquí un mensaje importante de la posibilidad de resolver y tramitar nuestras diferencias a través de las herramientas políticas y a través de la política, y no a través de la violencia. Dicho esto, tenemos un cambio de gobierno, tenemos también un proceso de manifestación relacionada y de la mano de la lucha estudiantil, ¿sí? Que llevan a cabo los estudiantes en defensa de la universidad pública. Hacia el 2018 se suman rectores en este proceso, pero donde también se van sentando las bases de lo que va a ser la relación entre gobierno y la sociedad civil o el movimiento social. Dejo también claro que la protesta, la marcha, el movimiento social hace parte de una de las formas de acción colectiva. Esto no es propio de Colombia, esto es propio de la acción política y es propio de la acción colectiva. Por otro lado, vamos aterrizando en el 2019. En el 2019 existe también esa protesta, esa manifestación, esa demanda social que no solo es colombiana, sino que también se da a nivel mundial. Sí, aquí no hay que desconectarse de esa crisis de la democracia y esa crisis de la representación, esa crisis en la relación entre representante y representado. Quizás el hecho más notorio es el 21 de noviembre, esa marcha del 21 de noviembre,
en toda Colombia, una marcha ejemplar, una movilización ejemplar donde habían sobre la agenda 3 puntos. Defensa de la situación que estaba llamado a atención sobre la situación de líderes sociales, defensores de derechos humanos, el tema relacionado una vez más con la educación, ahí se sumaban los estudiantes, y también lo relacionado con la reforma pensional y laboral que estaba sobre la mesa y sobre la agenda. Antes, solo por mencionar, en Barranquilla hay un hecho bastante significativo, es la marcha del 31 de octubre también del 2019 de jóvenes marchando, reclamando. Los jóvenes también han jugado un papel importante en Colombia. Yo no creo que esto sea momentáneo, solo por mencionar, y lo hacía un momento en la clase, lo que significó la séptima papeleta y todo lo que hubo detrás de movimientos estudiantiles en ese apoyo a la séptima papeleta y en últimas al proceso constituyente del 91. Llegamos al 2020 con todo lo que significa el 2020 para nosotros. Quizás hay una disminución de la marcha, la protesta. Sin embargo, hubo el año pasado también expresiones de marcha y de protesta, pero un 2021 que nos llega con una propuesta de gobierno donde es discutible, pero también podríamos entrar a reflexionar sobre la necesidad de buscar recursos para atender la pandemia, pero quizás una propuesta, lo mencionaba Angélica, en esa reforma tributaria, una reforma tributaria, por no decir menos agresiva, por no decir menos arrogante, poco negociada. Ahora, no hablo de negociación con sectores opositores, no hablo de negociación con otros actores políticos, hablo de negociación con al interior del establecimiento. Otras voces del establecimiento le decían al gobierno, oiga, negociemos esta reforma tributaria, y al mismo tiempo los gremios económicos también estaban mandando mensajes. Dejo claro también, insisto sobre algo, porque debo hacerlo como profesor de ciencia política. Ninguna decisión pública deja de ser política. Toda decisión pública es política, ¿sí? Con todo lo que significa una decisión pública. Esto no es una decisión técnica. Esta decisión arrogante, una decisión que se puede decir también desconoció el momento que estábamos viviendo, un momento de un año de pandemia, con todo lo que ha significado para nosotros este año de pandemia, era la chispa que necesitaba este país. Este país bastante tensionado por lo que estaba viviendo, y unos mensajes en esa reforma que yo creo que eran lesivos para toda la sociedad, Empieza la protesta, empieza la manifestación, y estamos viendo la respuesta que ha tenido también por parte de la autoridad pública y por parte del gobierno. En últimas, creo que aquí nos quedan 3 escenarios posibles. Un escenario, el que yo deseo, el presidente recobre autonomía y llame a las otras fuerzas políticas a la concertación, llame también a los gremios y a la sociedad civil que ha estado en las calles a negociar y a consensuar acerca de las medidas que se van a tomar de aquí en adelante. La segunda salida creo que es un desgaste en el largo tiempo, mantener esta situación actual y esperar un escenario de elecciones el próximo año, con todo lo que eso significa en este proceso de tensión social que estamos viviendo. Y un tercer escenario donde parece que hay un mensaje hoy, esperemos que esto no termine de ser cierto, donde se decreta la conmoción interior, el Ejecutivo asume mayores facultades, una de ellas, la facultad de pedir decretos legislativos, y empiece a legislar y empiece a tomar medidas de mayor restricción a las libertades y garantías civiles y políticas. Ojalá, porque siempre nos queda la Corte Constitucional en su revisión, vuelva un equilibrio ese sistema de frenos y contrapesos. El escenario que yo deseo es ese escenario de concertación entre fuerzas políticas, sociedad civil y gremios económicos de cara a lo que está pasando en el país. Insistir en la defensa de los derechos humanos, insistir también en el respeto a la vida, insistir en la democracia e insistir en que la salida tiene que ser a través de nuestra institucionalidad. Nuestros jóvenes están agotados, nuestros estudiantes están agotados, y con esto cierro. Yo quiero también resaltar la labor que vienen haciendo nuestros estudiantes, esa posición para nada indiferente frente a la realidad del país. Es el momento para pensarnos el país que queremos, es el momento para no dejar pasar el abuso, es el momento para buscar soluciones a través de las salidas institucionales. Pero creo que también ustedes tienen un desafío mucho más grande. ¿Cuál es ese desafío?
tienen todo lo que está sucediendo 24 horas sobre 8 días en vivo y en directo. Eso muy seguramente está generando pues unos procesos de angustia muchos mayores, pues llamarlos también en el momento que sea necesario a filtrar esa información, a descansar sobre esa información, y creo que también a insistir en uno, en que somos una democracia, y dos, en esa humanidad colombiana que hoy está sufriendo, provenga de donde provenga el daño. Por eso el rechazo total a cualquier forma de violencia. Con esto quiero cerrar y, por supuesto, escuchar a mis colegas y esperar también esas preguntas y esas reflexiones de todos los que están conectados en la tarde de hoy. Le doy la palabra a mi colega Carlos Javier, que es el que sigue ahora y también trae unas reflexiones para plantearnos en la tarde de hoy. Bueno, muy buenas tardes para todos y muy agradecido también por la invitación y por estar aquí participando. Bueno, cambié un poco el decorado en este hilo de reflexiones que estamos haciendo frente a este importante tema. Yo me quería referir un poco a algunos aspectos. Bueno, partimos de una democracia en la cual efectivamente la libre manifestación, las libres expresiones de voluntad, las protestas, pues deben ser bienvenidas. Obviamente, siempre, todas ellas vengan de donde vengan, a partir de los cánones o los cauces establecidos constitucional y legalmente. Y a mí me parece que una de las cosas que tenemos que empezar a analizar a raíz de estos recientes sucesos en relación con las protestas tiene que ver nuevamente con el tema de la acción policial frente a las protestas, la represión policial frente a las protestas. Y aquí me voy a permitir tocar, y lo traigo a colación porque seguramente quienes están conectados, y son muchos de mis estudiantes, sabrán que nosotros pues en nuestros cursos enseñamos, discutimos, hablamos de derecho policivo, y quiero tocar algunos aspectos de ese derecho policivo que discutimos, que enseñamos y que todavía no me quedan muy claros, sobre los cuales he bregado y he formulado propuestas para una orientación o un cambio, y todavía no terminamos de digerir, pero no terminamos de entender muy bien. Me voy a referir a seis punticos en particular que me van a tomar un minuto cada uno, es decir, por supuesto que uno pudiera profundizar muchísimo más en relación con cada uno de ellos, pero tenemos un espacio corto y lo más importante es el intercambio y la interacción, las preguntas que ustedes puedan hacer. Bueno, lo primero es que a mí no me extraña para nada, y obviamente como profesor de Derecho, pues intentaré marcar mis explicaciones, las ideas que comparto a partir de un ejercicio también académico y del derecho, desde las normas, para que también se informen en relación con lo que las normas dicen. A mí no me extraña absolutamente para nada el comportamiento, digamos, de la policía en la represión de las marchas, teniendo en cuenta el amparo jurídico que reciben. Es decir, el código anterior de policía, nuestro código anterior de policía, era un decreto ley del año 70, el decreto 355 del 70, y llega la Carta del 91 y cambiamos ese código porque decimos, estamos en un Estado social de derecho, un Estado garantista, y esa norma preconstitucional ya no se puede aplicar hoy, porque era una norma pensada al amparo de la Carta del 86, conservadora, llena de prohibiciones, digamos que veía al Estado omnipotente y omnipresente para estar en todas partes, vigilar lo que todo el mundo hace, así que te prohíbo aquí, allá y acullá porque veo todo lo que tú puedes hacer y además me anticipo a lo que vas a hacer. Ese no es el mundo que estamos viviendo. Y entonces este código de policía que tenemos hoy, la ley 1801 del año 2016, esperamos 46 años para tener un código de policía diferente a aquel, y este es mucho más retrógrado que aquel. Fue un código, recuerdo todavía, digamos, los debates en el Congreso y al senador Cotrino presentando las posturas realmente de quienes redactaron el código. Ese Congreso estaba lleno de militares y de policías con la visión, digamos, de la represión. Lo que obtuvimos fue un código 46 años después, mucho más retrógrado, lleno de prohibiciones, de no poder hacer, de aquí no haces y aquí tampoco puedes y aquí tampoco te metes, y tengo este tipo de medidas que voy a aplicar, veo en ti una actitud sospechosa. Tenemos un código mucho más retrógrado que el del año 70. Eso en primer lugar. En segundo lugar, el código trae nuevamente la distinción, la tradicional histórica distinción entre el poder de policía
quien hace la ley de policía con reserva de ley el Congreso, la función de policía, las autoridades administrativas de policía, como lo es la alcaldesa de Bogotá, pero también como lo es el alcalde de Barranquilla. Sin embargo, uno sí observa que la alcaldesa de Bogotá en Bogotá ha arbitrado en paralelo al funcionamiento de la policía una serie de medidas para acompañar las manifestaciones, para acompañar las marchas, unos cuerpos civiles de personas que están ejerciendo algún tipo de facultad de función de policía, porque la alcaldesa, en ese caso, es la primera autoridad de policía del Distrito Capital. Esto debería pasar en los 1.122 municipios del país. Y sin embargo, uno lo ve, y además lo ve con una determinada firmeza por parte de la alcaldesa, y no lo ve en ninguna otra parte. Es decir, aquí en Cali, en Barranquilla, en Bucaramanga, en Medellín, en Armenia, en el sur del país, pasa lo que pasa y es un enfrentamiento, digamos, de los marchantes, de los protestantes, de algunas personas que se aprovechan para generar destrozos y daños frente a la policía. Y para de contar. Y uno no observa, digamos, los comandos unificados de control y de vigilancia, uno no observa la interacción permanente entre la autoridad administrativa, la primera autoridad y la policía. Simplemente uno observa las decisiones casi que discrecionales de un contingente de policías mandados por algún mando medio, me imagino yo, que interpretará la orden del comandante de una determinada manera. Ahí tenemos que avanzar muchísimo, muchísimo, muchísimo. Yo recuerdo a la alcaldesa diciendo, pero si yo no di esa orden para que hicieran eso. Y el comandante responderle, sí, pero es que si nosotros esperamos que usted dé la orden para cada cosa que pase en este país, para nosotros actuar, entonces nos anulamos. Bueno, ni tanto que queme al santo, ni tampoco que no le alumbre, por supuesto, pero tiene que haber un justo medio. Sin ninguna duda tiene que haber una articulación que no vemos en todo esto. Porque al final, en esa división hay poder de policía y función y hay actividad. Y la actividad de policía está supeditada a la función y al poder de policía. ¿Cuándo lo vamos a hacer? Es decir, ¿cuándo esto se va a ver reflejado realmente en las operaciones materiales? En tercer lugar, hay un artículo en el Código de Policía, el artículo 167, que habla de los medios de apoyo. Ustedes ven, por ejemplo, lo que ocurre en Estados Unidos sobre el abuso policial en algunos casos. Miren la reciente condena que hubo allí, una condena ejemplar. ¿Y qué sirvió de prueba para condenar al policía abusivo? Las grabaciones. Los distintos ángulos de las grabaciones. Bien, hoy todavía tenemos que apelar a distintas fuentes para saber cuántas personas lesionadas tenemos, cuántas personas tiroteadas tenemos, quiénes realmente aparecieron y quiénes desaparecieron y quiénes están y quiénes no están. Si la situación está como está y el Código de Policía efectivamente habla acerca de estos medios de apoyo como el uso de la tecnología, pues ya va siendo hora, sin ninguna duda, ya va siendo hora de que en los operativos policiales haya una tecnología que nos permita efectivamente comprobar y corroborar casi que intuito persona a persona, qué es lo que realmente está pasando. Porque hoy son dimes y diretes. Que es que sí, hubo abuso, sí, pero es que hicieron tal cosa. Y es que, es decir, cada uno tiene una versión sobre esto. Y a mí me parece que hay que hacer un enorme esfuerzo en aplicar el artículo 167 que está en el Código de Policía. Y tiene que haber una fuerza de choque de la policía que tiene que estar mucho más conformada tecnológicamente para que haya mucha más claridad en las cosas que pasan. En cuarto lugar, el artículo, la gente pregunta, pero bueno, y cuando la policía actúa no tiene ningún marco legal en el cual actuar. Bueno, el Código de Policía, dentro de los medios materiales, no los inmateriales, sino los materiales, está el empleo de la fuerza, que está en el artículo 666. Y a pesar de que es un único artículo insuficiente, claramente, debió existir un capítulo, por lo menos, es un artículo que dice muchas cosas. Es un artículo que establece muchísimos ingredientes que deberían ser respetados y que efectivamente no se cumplen. El artículo 166 dice que el medio tiene que ser material necesario, proporcional, racional, utilizado como último recurso físico. La policía deberá de escoger entre todos los medios que tiene a su disposición aquellos que menor daño causen a la vida, la integridad, los bienes de las personas. Y normalmente uno habla con los jueces que definen situación jurídica cuando llevan a una, digamos, a alguna persona que ponen a disposición de los jueces que instruyen, y efectivamente uno los escucha decir permanentemente de toda la cantidad de fases y abusos que se han cometido en los procesos policivos, en la medida en que no es realmente lo que se dice cuando se comienzan a recaudar testimonios o aparece alguna prueba efectivamente
su palabra contra la de la persona que habla, y cuando llegan las pruebas, entonces todo se cae. Claro, le echan la culpa a la policía de que no puede meter a los delincuentes y tal, porque los jueces los dejan libres, pero ¿cómo se hacen los operativos policiales? Y me parece mentira todavía que, digamos, visto lo visto y viviendo los tiempos que estamos viviendo hoy, por lo menos no haya una organización administrativa al interior de la policía para que cada uno de esos cuerpos que van a chocar con la ciudadanía, con la comunidad, cuando se manifiesten, cuando salgan a proclamarse, no tengan una o dos personas por lo menos que manejen todo este tipo de cosas, los protocolos y los debidos procesos y la manera de actuar. Es decir, puede que en un grupo de estas personas haya algunos que no lo manejen, pero sin duda tiene que haber alguno, 1, 2, 3, no sé, que efectivamente hagan valer la norma que en teoría están cumpliendo. Cuando uno ve esto, sin duda alguna ve que hay unas normas de papel, hay unas normas que están allí, pero que en la vida real no se cumplen. El artículo, por último, y ya con esto termino, porque seguramente, probablemente haya muchas más preguntas después, pero cuando uno revisa el código y ve actividades materiales, uno observa una que se llama el traslado por protección, que hemos visto efectivamente en estos días a una gran cantidad de gente que está manifestándose pacíficamente o que va pasando, y indiscriminadamente también se los van llevando, los mandan montando en los camiones, los van conduciendo. Incluso esa figura que se llama el traslado por protección tiene una cantidad de ingredientes en la ley que cuando uno ve en vivo y en directo lo que pasa, uno dice, bueno, ¿y entonces? ¿Será que en algún momento de la vida le han enseñado a estas personas qué es lo que dice la norma que rige su actividad? Hay un servicio público que se presta. Son servidores que están al servicio de la vigilancia, de la seguridad y de la protección. El traslado por protección es precisamente eso. El artículo 155 dice que cuando la vida y la integridad de una persona o de terceros estén en riesgo de peligro, el uniformado deberá trasladar para su protección. Y ahí lo dice. ¿Y con qué interés? Bueno, con el interés de proteger, no de maltratar, no de ir en contra de la integridad de las personas. Y en los operativos uno ve, por ejemplo, estas cosas como estas. Antes del traslado y como primera medida, la autoridad de policía entregará a la persona a un allegado o pariente. Muchos se han acercado a reclamar a sus parientes y no se los han entregado, los trasladan. En ausencia de esto, se trasladan a las personas a centros asistenciales o de protección, de salud u hospitales, especialmente destinados para tal fin y equipados. En ningún caso podrán ser trasladados a sitios destinados para privación de la libertad. Y en todo caso, la privación no puede ser, el traslado no puede ser superior a 12 horas. Bueno, son cosas que uno lee y uno dice, bueno, ¿y dónde queda todo esto que tenemos aquí? ¿Y quién lo cumple? Y termino con esto, que ya, digamos, esto es la tapa. En el artículo 21 del código, efectivamente se dice que aplicando el uso de la tecnología, cualquier operativo policial no solamente puede, sino que debe ser grabado por cualquier persona, que es lo que hoy se hace. Y efectivamente por eso hoy sabemos muchas más cosas que antes. Pero hemos visto videos que circulan por las redes sociales, donde todavía hay policías que le dicen a las personas que se están manifestando y graduando que no tienen derecho a grabar. Bueno, al final le queda a uno la enorme sensación de unos servidores públicos que exigen, a rabiar además, responsabilidad de parte de los demás, pero que son unos irresponsables en el cumplimiento de las normas que tienen que cumplir cuando desarrollan su actividad. Hay una premisa básica en la vida y es, uno exige responsabilidad y respeto a los demás cuando uno respeta y es responsable. Simplemente eso. Bueno, muchas gracias, profesor Carlos. Simplemente un anuncio formal acá. Vamos a estar recogiendo las preguntas a lo largo de esta conversación y las vamos a estar resolviendo en la última parte del espacio. Un espacio que yo agradezco enormemente, que considero que es un espacio valioso de discusión, de debate, un espacio también para hacer una catarsis en el mejor sentido de la palabra sobre lo que está pasando. Y yo no puedo comenzar sin dejar de expresar de la manera más sentida y más solidaria un sentimiento de acompañamiento frente a las familias que hoy lloran
a sus muertos, frente a los estudiantes, los míos y los estudiantes que están en las calles, que han sido objeto de aprehensiones, de detenciones. Todavía hay un número indeterminado de desaparecidos, hay un número indeterminado de estudiantes que han resultado lesionados en estos operativos. Así que yo quiero comenzar simplemente solidarizándome con aquellos que en el ejercicio pacífico del derecho fundamental a la protesta y a la manifestación pública han sido objeto de abusos policiales. Y esto quizás me lleva a que yo le quiera cambiar un poquito el tono, y me perdonarán ustedes, hoy no solo les voy a hablar como profesor de derechos humanos, sino que les quiero hablar como persona, les quiero hablar como colombiano, les quiero hablar como alguien que ha estado absolutamente aterrado de lo que ha sucedido en los últimos días, que han dejado imágenes desgarradoras y aterradoras. Tengo una sensación muy agridulce porque por un lado veo ese empuje de una ciudadanía que está reclamando sus derechos y que está saltando y que está cantando en las calles, que le está hablando directamente al gobierno, que está exigiendo lo que le es propio, lo que le debe ser garantizado por el Estado en un Estado social de derecho, por esa promesa incumplida de la Constitución. Pero por el otro lado, somos también testigos y estamos siendo testigos de imágenes desgarradoras, no solo de hechos vandálicos que se tienen que rechazar y categóricamente enviar un mensaje de que eso no hace parte del ejercicio del derecho de la protesta pacífica. Y también hemos sido objeto de videos que dan cuenta de los abusos policiales. Solo ayer tuve que ser testigo en una de mis clases de un alumno que fue objeto de una de estas aprehensiones, y vi también la solidaridad de la comunidad académica, de sus compañeros, de las personas en redes. Es por eso que les digo que hay una sensación agridulce, hay una sensación que choca, hay unos sentimientos que chocan, y yo creo que esto es simplemente lo que uno siente cuando uno ve esas imágenes. Es un pequeño laboratorio de lo que está pasando en el país en estos momentos. Es un pequeño laboratorio y es un pequeño reflejo de la realidad política que estamos viviendo en Colombia, de la crisis tan profunda que estamos viviendo en nuestro país, que es el resultado en parte, pero no solo, de la ausencia de diálogo, de la ausencia de canales para resolver las diferencias y también del incumplimiento del Estado con los derechos de los ciudadanos. Yo quisiera simplemente en estos breves minutos que tengo a disposición poner un poquito en contexto lo que ha sucedido. Y lo que ha sucedido no solo se limita a la presentación de una reforma tributaria, como bien lo decían los que me antecedieron en la palabra. Colombia viene en un momento de ebullición. Nos hacían falta varios hervores, el último quizás en noviembre del 2019, cuando cientos de miles de ciudadanos salieron a marchar a las calles y le exigieron al gobierno que se sentara a negociar un pliego de condiciones para adelantar con las reformas necesarias y atender las necesidades en salud, en educación, en subsidios, en vivienda, en transporte, en unos compromisos serios y tangibles sobre el respeto de los acuerdos de paz, sobre la protección de líderes sociales, de excombatientes, para que se acabe con la violencia, para que el Estado pueda llegar allá donde no llega, o donde llega, muchas veces llega disfrazado y camuflado, donde la única presencia del Estado en muchas regiones del país se llama policía o se llama ejército, pero no hay carreteras, no hay escuelas, no hay hospitales, no hay oportunidades de desarrollo, no hay proyectos productivos, no hay forma de adelantar un proyecto de vida que no esté condicionado por la cuna, sino por los méritos de los colombianos y las colombianas, a quienes nos prometieron en la Constitución del 91 un ejercicio digno de nuestra vida, de las oportunidades, en condiciones de igualdad material y no igualdad solo formal. Es así que el contexto en el cual se dan estas manifestaciones no es simplemente una reforma tributaria, y sería simplista, sería míope por parte de nosotros pensar que con el retiro de una reforma tributaria, con el retiro de un ministro de Hacienda, se pueda resolver una situación que se ha venido acumulando y que se ha venido sumando frente a una serie de incumplimientos históricos de las expectativas legítimas de un pueblo que clama por justicia social.
Hemos tenido una historia de desarraigo con las instituciones, una historia de incumplimientos de las promesas frente al ejercicio de nuestros derechos y un desgobierno sin nombre que no viene solo de ahora, pero que quizás ahora, más que en cualquier otro momento de nuestra historia, está siendo palpable, está siendo sensible, porque esta pandemia lo que ha desnudado son las debilidades del Estado, la debilidad del Estado de responder ante quizás lo que ha sido el mayor reto después del conflicto armado que hemos tenido que enfrentar en nuestra historia. Y lo que nosotros estamos viendo en estos días, y yo no quisiera exagerar, ni quisiera hacer tampoco ninguna clase de titular panfletario, puede llegar a ser tan grave como lo que ha sido, lo que fue la toma del Palacio de Justicia o incluso el Bogotazo. Porque con los actos de violencia que nosotros hemos visto, no solo por parte de la fuerza pública, en donde claramente se podrían constituir ejecuciones extrajudiciales, sino también en la generación de una violencia organizada, parasitaria, en el ejercicio de las manifestaciones. Parasitaria porque las manifestaciones legítimas, las manifestaciones, los paros, simplemente han sido cooptadas en ciertos espacios, en ciertas ciudades, de una manera absolutamente criminal por una minoría de vándalos parasitarios que se aprovechan de esta circunstancia para hacer de las suyas. Yo me atrevería a decir sin dudarlo, que Colombia atraviesa por un estado de cosas inconstitucionales generalizado. El asesinato de líderes sociales, la violencia en diferentes regiones, el desamparo del Estado, niveles de pobreza regresivos, una informalidad del 60%, un desempleo que para las mujeres jóvenes llega al 24%, una inequidad absoluta en el acceso a los servicios básicos del Estado, no puede traducirse de una manera diferente que a la situación de un estado de cosas inconstitucional generalizado. Estamos sentados en un polvorín, estamos sentados en una olla de presión social, y la torpeza de nuestros líderes políticos, la torpeza de los gobernantes, lo único que hace es no verle la cara al verdadero problema. Creer que el problema en la reforma tributaria es esconder todo lo que está detrás, todos esos anhelos y promesas incumplidas de una ciudadanía que clama nuevamente justicia social. No bastó el COVID para evitar que cientos de miles de ciudadanos salieran a las calles. Hablaba yo con un estudiante en Cali y me decía, no es que yo no quiera ir a trabajar, pero es que no tengo trabajo. No es que no quiera ir a estudiar, pero las matrículas son muy caras. No es que yo no quiera sentirme segura, es que simplemente las calles son inseguras. Y yo creo que lo que es más preocupante es la falta de una presencia institucional. ¿Dónde ha estado la Fiscalía General de la Nación en todo esto? Revisen las redes sociales, hasta el mediodía no había un solo trino frente a lo que ha pasado ayer en Cali, que es una situación atrípica, focalizada, que responde además a una serie de coyunturas y contextos territoriales muy delicados, pero no había un solo informe. Lo que nosotros estamos conociendo hoy en día es gracias a las organizaciones no gubernamentales, es gracias a los ciudadanos que han salido de manera valiente a filmar lo que está pasando en las calles. Y si no estuvieran esos ciudadanos, si no estuvieran esas organizaciones gubernamentales, hemos tenido incluso el descaro de conocer que mientras se estaba activando el paro del 28 de abril, el defensor del pueblo estaba en su casa de recreo en Anapoima. La entidad encargada de velar por la protección de los derechos humanos de las personas no estaba monitoreando lo que sucede. Ha habido una falta de transparencia absoluta frente a las capturas, frente a las judicializaciones. Y esto se suma a un comunicado que salió hoy en horas de la tarde, hace un par de horas, por parte de todos los jueces del circuito de Cali, que señalan que todos los anuncios de capturas no corresponden a los registros que ellos tienen. Y esto es preocupante, porque ahí es donde uno ve que se traspasa esa línea del abuso de un Estado que debería garantizar los derechos a un Estado que por su incapacidad de contener la crisis social cede ante la tentación de vulnerarlos. Y yo creo que eso nos debe invitar a la reflexión. Me quedan muy pocos minutos, pero yo sí quisiera concluir haciendo una serie de preguntas. ¿Dónde están los partidos políticos? ¿Dónde está el Congreso de la República?
¿Dónde está la Procuraduría General de la Nación? ¿Dónde están los líderes políticos que deberían estar llamando a la calma, a la cordura, al diálogo? El presidente Iván Duque es la hora que no se ha trasladado a la ciudad, que ya le suma a este paro 22 muertos. No ha ido a Cali. ¿Qué hacer? Y yo creo que esta es la parte propositiva, entender que nosotros estamos en procesos de profunda transformación social, en procesos en donde cada vez hay una ciudadanía más activa y una ciudadanía que también tiene miedo. Yo no creo que la gente salga a la calle queriendo manifestarse pacíficamente y no sienta miedo por su vida. Los papás de esos jóvenes sienten miedo cada vez que los jóvenes salen a marchar, pero es una ciudadanía activa, es una ciudadanía vocal, es una ciudadanía que exige por sus derechos, y eso en el marco del ejercicio de la democracia tiene que ser un punto destacado. Nosotros no tenemos que reprimir las manifestaciones. El Estado tiene que garantizar que se den en condiciones pacíficas, y la ciudadanía está en su derecho de ejercer justamente esa capacidad de manifestarse, de clamar por sus derechos. Yo creo que hoy en día lo que hace falta es un llamado a la moderación, a la templanza, a la grandeza, a abandonar esa calculadora política con la cual muchos sectores han tratado de capitalizar lo que ha pasado. Aquí nosotros tenemos que salirnos de cualquier cálculo político y pensar que lo que está de por medio no solo son la vida de los manifestantes, sino también ese marco de derechos incumplidos de todo un país. Es por eso que el llamado que deberíamos hacer desde la academia es justamente a sentarnos, a dialogar, a abrir estos canales de comunicación, a invitar a las personas, a los sectores sociales, políticos, sindicales, indígenas, jóvenes, diversos de todas las regiones del país, para tener una gran discusión, un gran debate nacional. Y yo creo que estos espacios tienen que invitar a esa reflexión, tienen que invitar a eso. Yo no me quiero pisar mucho más de la palabra porque creo que me pasé un par de minutos, pero le quiero dar paso al profesor Juan Pablo Sarmiento, que seguramente va a resolver algunas de las dudas sobre el estado de conmoción interior. Jefe, adelante. Muchas gracias, Gabriel, y de nuevo un saludo a todos los que se han conectado. Agradecemos todas esas preguntas que se han realizado y las vamos a dejar al final para poder también acumular un poco más y poder exponer quizás las preocupaciones con las que nosotros arrancamos esta intervención. Y yo voy a tratar de dividir mi intervención muy corta, también de los 10 minutos que se prometieron, digamos, en unas primeras preocupaciones a propósito de lo que está ocurriendo, y no estoy seguro que vaya a responder de inmediato, pero creo que sí me voy a aproximar al tema de conmoción interior porque es inevitable, y sobre todo pues cuando resulta ser una de las alternativas que están sobre la mesa y que nos genera mucha preocupación. El primer punto, yo creo que recapitulando a propósito de las preocupaciones que se tienen y yo tengo en este momento, es que precisamente, como lo ilustró el profesor Gabriel, esto ha venido arrastrando una serie de inconformidades, de tensiones políticas, de tensiones sociales, que por supuesto se vieron agravados por la situación económica que ha provocado la pandemia. Y eso genera de alguna manera, digamos, dos reflexiones. Uno, la dispersión de demandas. También creo que golpea un poco el mismo movimiento. Y creo que eso puede provocar en algún momento tensiones dentro de los mismos manifestantes. Yo creo que allí valdría la pena que se haga más diáfano y que se lleguen a esos grandes acuerdos, porque si no yo creo que podemos llegar a esa trampa de que todo siga igual. Y eso me genera una gran preocupación. Y segundo, que puede haber, si se quiere, perdón el término, pero que puede haber manifestaciones parasitarias, es decir, que quizás no atienden a esos grandes acuerdos a los que se debería llegar en ese movimiento, y de alguna manera entonces termina erosionándose, reduciéndose. Fíjense que en noviembre del 2019 el movimiento empieza de una manera y poco a poco se va desinflando, y llega la pandemia. Por supuesto, pues las medidas de policía logran desarticular el movimiento social. Eso es una primera gran preocupación que me genera esta situación. La segunda, creo que el profesor Gabriel fue enfático en el caso de la Defensoría, pero yo ampliaría esto a la ausencia de una voz crítica abierta al interior del Estado. Y es que no solamente tenemos un problema de que los partidos políticos parecen como estar a la expectativa, parece no haber una coherencia
entre estos, sino qué pasó también con los órganos de control. Por supuesto, coincidieron actos de nominación y de posesión que desarticularon y terminaron entonces reduciendo el rol de esos órganos de control. Pero eso, por supuesto, ha degenerado, digamos, degenerado no, sino erosionado la legitimidad de la institución. Y yo creo que eso hay que prestarle atención. Ojalá esos órganos de control revisen también sus posiciones, sus roles institucionales, ese manual de funciones que tiene la Carta Política, que creo que es relevante que sea planteada y sea revisada. Yo creo que también es un proceso que para algunos tiene un significado singular, algunos se sentirán en la noche de los lápices, otros se sentirán en una primavera árabe, pero me devuelvo al primer punto, a mi primera preocupación. Si las demandas son dispersas, si las demandas siguen siendo desarticuladas, quizás puede tratarse de un proceso que después de mucho termine en lo mismo, digamos que el riesgo de todo esto es que todo siga siendo igual. Hay otra preocupación que tengo y es que cualquier propuesta y dada la erosión que se ha producido a la institucionalidad por cuenta de todo lo que hemos visto, cualquier propuesta que haga el Estado en este momento puede ser leída como un señuelo, precisamente porque se ha roto esa confianza. Y si vamos a tener esa percepción del Estado, por supuesto que vamos a paralizar al Estado. Y allí es donde se tiene que dar ese diálogo que yo creo que mis antecesores han anticipado. No se puede dar otra vez esta posición vertical, esta posición de gobernar los unos para sí mismos. O sea, el diálogo no solamente tendrá que ser abierto, sino que también tendrá que ser constructivo y tendrá que construir legitimidad, porque esta yo creo que en este momento se encuentra completamente extraviada. Hay algunos, digamos, y he leído esto con bastante interés, algunas categorías que se han utilizado como el constituyente popular, digamos, como propuestas, como también la lectura de que este puede ser un movimiento similar a la séptima papeleta, pero ahí no podemos olvidar que inclusive la séptima papeleta tuvo un desenlace institucional, es decir, condujeron, se trasladaron hacia un desenlace institucional que en este momento puede caer en una trampa que es el calendario o la coincidencia con el calendario electoral. Y creo que como están caldeados y como se han generado estas grandes tensiones, el riesgo también es al que nos exponemos son estos retrocesos y regresiones. Si no existe una agenda diáfana donde nos pongamos de acuerdo sobre lo esencial, esto va a caer fácilmente en esa regresión quizás a una constitución como la del 86 o algunas medidas. Y fíjense, y ya con esto cierro las reflexiones que quería hacer para poder hablar del estado de conmoción interior o esa propuesta pues, que existe allí. Y es que sin duda también es una oportunidad para revisar el hiperpresidencialismo, que no fue de este momento, por supuesto que la pandemia y que nos encontramos ese artículo 315 y el Código de Policía allí servido. No son normas de excepción, al artículo 315 de la Constitución me refiero, no son normas de excepción, son normas ordinarias, pero esas normas ordinarias han permitido reemplazar en espacio y en tiempo al Estado de Derecho. Y por esta razón, inclusive, fíjense, en este momento, yo partiría del punto de que quizás ya no es necesario declarar el estado de conmoción interior, porque las normas de policía son tantas y son tan amplias que parecería que el estado de conmoción interior se ha hecho obsoleto. Y en cualquier caso, yo creo que este hiperpresidencialismo tiene ya una larga historia que no es, como les dije, no nació en el 2018, desde antes teníamos este efecto que depositó en el presidente una muy amplia potestad de policía y una amplia potestad de reglamentación. Una última reflexión, creo que también estamos, y creo que el Estado está subestimando el efecto multiplicador de la represión. Es que por cada estudiante, por cada trabajador, por cada maestro agredido, lesionado, privado de la libertad, seguramente se van a sumar 10 más, motivados precisamente a salir al ver esas injusticias. Yo creo que ese es el efecto que estamos viendo en cómo se ha venido desplazando estas demandas sociales
estos movimientos y estas inquietudes. Y pasando entonces a la segunda parte relativa al estado de conmoción interior, yo voy a leer una frase del Consejo de Estado y ya les voy a dar contexto a esta frase. El concepto del Consejo de Estado consistió en lo siguiente: el propio gobierno era quien organizaba, fomentaba y ponía a actuar la violencia a todo lo largo y ancho del territorio nacional. Esta no es una sentencia reciente, fue un concepto que emitió el Consejo de Estado en 1949 a propósito de los decretos 3513 y 3519 del entonces presidente Ospina Pérez. Se trataba de esa violencia donde las cortes entran y seguramente va a ser ese resguardo que el Estado de Derecho va a conservar. Lisa Hilbing, Gretchen Helm, que lo ilustran en los casos en los que ellos estudiaron las dictaduras chilenas, las dictaduras argentinas, cómo se autotitularon dictaduras democráticas. Y el Estado entonces, y tendremos que prestar especial atención y desde las facultades de Derecho hacer esa revisión relativa pues a esas propuestas y ojalá no se materialicen, porque creo que, como lo mencioné, ese efecto multiplicador de la represión se va a volver exponencial si la respuesta del Estado no va a ser el consenso, sino más represión, si va a ser un estado de conmoción, interior. Y por otra parte, la ley estatutaria, la ley 137 del estado de conmoción interior, evidentemente nos pone, y la Corte Constitucional en esa sentencia de revisión de esa ley estatutaria también nos da unas condiciones para que esto pueda ser declarado. Nos pone las condiciones de temporalidad, excepcionalidad, especialidad y la coexistencia con unas reglas mínimas de derecho. Un estado de conmoción interior no va a lograr más represión de la que ya tenemos, no va a lograr un mayor control de orden público que ya tenemos, porque actualmente la situación de orden público ya está tan, digamos, ya pasó esa línea del Estado de Derecho, ya olvidó al Estado de Derecho, que ni siquiera un estado de excepción facultaría al presidente para ir más allá con la represión. Es que esa frontera ya se pasó sin un estado de conmoción interior. Con un estado de conmoción adicional, pues yo creo que el efecto sería esta multiplicación de la represión y por supuesto una multiplicación de reacciones, de reacciones a esos actos de violencia que parecerían seguirse multiplicando y desafortunadamente pues ya contamos a más de 30 personas fallecidas y bueno, y la comunidad internacional también está mirando hacia nosotros, reflexionando, pues, inclusive poniendo en duda si debería conservarse esa asistencia militar que nos provee Estados Unidos. Pero bueno, se me ha terminado el tiempo, quiero darle paso al profesor Luis Trejos y les agradezco su atención. Gracias, Juan. Un saludo a todos los colegas que me antecedieron y a todas las personas que nos escuchan hoy en este momento. Yo también hoy participo aquí con una profunda indignación y frustración por todo lo que está sucediendo en Colombia. Y yo voy a conversar sobre un tema que nuevamente se debe poner sobre la mesa y que debe entrar duro en las discusiones de la agenda pública, y es la imperiosa necesidad de reformar a la policía. Pero ya no podemos aplazar más esta reforma, sino que debe incluirse en cualquier escenario de negociación o de pacto que se logre entre los sectores sociales que hoy se movilizan en el gobierno, si eventualmente se llega a ese escenario. Lo primero, dentro de estas reformas que se le deben hacer a la policía y que las múltiples imágenes que vemos a través de redes sociales así lo demandan, esto ya no es un capricho de la izquierda o de los opositores, sino que es un clamor ciudadano, es desmilitarizar la policía. Hoy por hoy lo que estamos viendo, especialmente en el Valle del Cauca y en Cali, es una policía que en algunos territorios se comporta como una fuerza de ocupación, que ve en los ciudadanos potenciales enemigos y los trata como tal. Es necesario sacar a la policía del Ministerio de Defensa y llevarla al Ministerio del Interior y quitarles el fuero. El fuero militar hoy por hoy en Colombia no genera confianza, especialmente
cuando son juzgados uniformados que en el marco de violación de derechos humanos. Por lo general siempre hay un ambiente de impunidad en esos casos y por eso es necesario que sus actuaciones sean conocidas por la justicia ordinaria. Por otro lado, es necesario fortalecer los criterios del sistema de ingresos. No puede ser que una vez finalice este contexto de represión sistemática de la ciudadanía, nuevamente saquen la vieja carta de las manzanas podridas. O sea, ya esto no son manzanas, pareciera que esto es un mal institucional y es necesario entonces revisar qué tipo de individuos están ingresando a la policía porque hay comportamientos que rayan en lo delincuencial. Por otro lado, es necesario e imperioso ampliar y profundizar el componente de derechos humanos en todos los niveles de formación de la policía. Es decir, a veces pareciera que el tema de los derechos humanos no es un límite en su accionar y eso nos pone en unos escenarios de violación de derechos humanos o de contexto de violación de derechos humanos, como lo hemos visto en estos días de manera sistemática en distintas ciudades del país. Lo otro es que se necesita modernizar la doctrina de la policía y en este sentido acabar con el currículum oculto. Ya el pensamiento de Guerra Fría debe ser superado, en el cual a veces se percibe entonces al manifestante todavía como un enemigo del Estado o como un instrumento que utilizan la insurgencia para causarle daño a la sociedad. Eso debe ser superado y en este caso necesitamos que los policías tengan y reciban mayor formación no solo en derechos humanos, sino también en temas de resolución de conflictos y es necesario que se incluya en su formación un componente fuerte de ciencias sociales para que entiendan las reales dinámicas en las cuales ellos se van a desenvolver una vez salen a la calle. Lo otro es que es necesario también mejorar la escala salarial de los policías. Bueno, eso es un debate más profundo, pero es fundamental para disminuir ciertos niveles de corrupción y eso también la percepción que tienen muchos colombianos de a pie con respecto a la institución y a sus individuos. Por otro lado, voy a profundizar el tema de sacarlo del Ministerio de Defensa. Hay una narrativa que se instala cada vez que hay movilizaciones sociales y que busca dar explicaciones sencillas a la movilización ciudadana, evadiendo responsabilidades o dimensiones sociales de la misma. Y en este caso es el tema de la continua infiltración o supuesta infiltración de las marchas por parte de disidentes o del ELN. En ese sentido, cuando esa narrativa se instala, automáticamente se asocia el ejercicio del derecho constitucional a la movilización y a la protesta, se iguala con una actividad criminal. Y eso hay que separarlo, son dos cosas totalmente opuestas y la policía o la autoridad debe reprimir a aquellos individuos que participan de la marcha y son los que cometen algún tipo de delito o acción vandálica, pero no puede ser que recaiga la misma accionar represiva de la policía en contra de todos los manifestantes, incluso aquellos que lo hacen de manera pacífica. Eso se debe en gran medida a esa estigmatización que se ha venido generando desde hace mucho tiempo en torno a la protesta y es necesario que se entienda que quienes se movilizan hoy en las calles de Colombia no son enemigos del Estado, no son terroristas, ni son opositores del gobierno, son ciudadanos ejerciendo un derecho constitucional en la calle y ese derecho debe ser garantizado por todas las autoridades. Por último, yo quiero manifestar que en el día de ayer varios profesores, todos los que estamos participando hoy y otros colegas más, suscribimos un pronunciamiento público en el cual nosotros sostenemos 3 puntos centrales. El primero es que nuevamente rechazamos, y esto debe ser un clamor ciudadano, rechazar todas las formas de violencia. La violencia no puede ser utilizada o seguir siendo utilizada como un medio de interacción social y tampoco como un medio para resolver las controversias o los conflictos sociales. Hacemos un llamado a los servidores públicos para que apeguen sus comportamientos a la Constitución y a las leyes. No pueden excusar su desconocimiento para violar las normas legales. Ellos son los primeros llamados a defenderlas y nosotros los combinamos a que se apeguen a la Constitución. Es decir, están tratando con ciudadanos y no con criminales.
y en el caso que eso sucediera, su acción debe dirigirse en el marco de las leyes hacia esos individuos y no hacia toda la gente como tal. Por otro lado, también creemos y estamos convencidos de que el diálogo y la negociación amplia e incluyente, como bien lo dijo Manuel, Gabriel, no puede ser a puerta cerrada entre los mismos. Aquí hay una ciudadanía que se está expresando y que necesita ser escuchada por el gobierno para generar procesos de gobernanza, no solo en el tema tributario, sino en todos los temas de la agenda legislativa. Ya la calle está hablando, la calle se está movilizando. Esto no se agota con la reforma tributaria y Carrasquilla. Aquí hay una inconformidad ciudadana que viene desde noviembre del año 2019 y que tuvo en el COVID y la crisis, la profunda crisis social y económica que ha causado, el gatillante para movilizarse. Entonces, ahora la pelota está en la cancha del gobierno y esperamos mucha más empatía del gobierno nacional y de los gobiernos locales con las víctimas de la violencia, que en su mayoría han sido ciudadanos que fueron violentados por miembros de la fuerza pública. Yo termino por acá y le doy paso al compañero Manuel Góngora. Muchas gracias, Luis y colegas. Yo, claro, cerrando esta ronda de magníficas exposiciones, pues me quedarían algunos, digamos, ustedes ya plantearon muchas de las cosas que hubiera deseado también comentar. Me suscribo plenamente a lo que se ha dicho y en particular al inicio de la conversación de Gabriel. Un saludo para los estudiantes que se han conectado y para todas las personas que están siguiéndonos, y también un agradecimiento especial a la universidad por ofrecernos estos espacios para poder discutir académicamente. Esa es nuestra herramienta de trabajo, eso es lo que podemos aportar en estos momentos tan difíciles que está viviendo el país. Lo que acaba de cerrar Luis, condenamos toda forma de violencia. La protesta es pacífica y esa es la que está protegida constitucionalmente. La solidaridad que tengo a nivel personal y mis emociones están con los estudiantes que ayer tuvieron, en toda Colombia, tuvieron que pasar por momentos tan difíciles y a lo largo de todo este fin de semana. Por supuesto, porque me siento parte de una familia, de una comunidad académica que debería presentarse unificada en estos momentos ante la nación. Por supuesto, el vandalismo está por fuera de todo esto y debería ser proscrito y condenado por todas las partes. Ahora bien, sobre los puntos que se han planteado aquí, tal vez me gustaría comentar hacer algunos aportes, empezando por lo que había mencionado Angélica acerca de la reforma tributaria. Y bueno, digamos que efectivamente creo que varios, de hecho, lo han señalado, fue una reforma unilateral que atacaba en gran medida a la clase media y dejaba libre a los grandes empresarios del país. Coincido con la necesidad de que lleguemos a un punto de acuerdo, y es que esa reforma, o sea, necesitamos una reforma tributaria, pero no esa reforma. Entonces, lo ideal sí sería lo que estaba planteando Juan Pablo, una concertación de todas las fuerzas políticas del país, de las fuerzas sociales del país, acordada con todos. O sea, solamente para hacerse una idea de las cifras, pasamos de un año en toda América Latina del 68% al 79% del PIB en endeudamiento en un año. Eso es brutal. Eso nos convierte en la región de América Latina más, la región del mundo más endeudada en el mundo en desarrollo. Y además que su servicio de deuda externa es también muy fuerte frente a sus ingresos. Entonces, ¿en qué dirección podríamos avanzar? Lo está proponiendo Biden, por ejemplo, en los Estados Unidos. Un impuesto global a las empresas. Esa es una propuesta que se ha formulado desde hace rato. Piketty, por ejemplo, en sus textos sobre la desigualdad, ya lo había planteado. Ese es un mecanismo, y ya a nivel de la Unión Europea, varios países, y en América Latina también, varios países están planteándose modelos que
digamos, ayuden a compensar un poco digamos, el déficit fiscal, pero siempre pensando en empresas, es decir, tratar de proteger a la población, a los contribuyentes, a las personas contribuyentes. Segundo punto, sobre la represión. También Angélica mencionaba un punto, y Juan Pablo también, que me parece que sería bueno cerrarlo con una idea de lo que estoy observando en Colombia, que no es ajeno a otros fenómenos que se están viviendo en otros países como en Hungría, o en Polonia, en Rusia, o en el propio Chile, donde hay un paso de los métodos de represión selectivos, es decir, persecución de periodistas, persecución de líderes sociales, persecución de defensores de derechos humanos, para agotar su liderazgo y para desorganizar sus movimientos, desarticular movimientos a escalas locales. Digamos, en varios gobiernos están dando pasos hacia la represión indiscriminada. Hay muchos ejemplos como los que ya he citado y en América Latina también abundan, donde se está haciendo uso de violencia letal y no letal durante las protestas. Mi mirada desde el derecho internacional de los derechos humanos y desde el derecho internacional humanitario, entonces veo con mucha preocupación que algunas de estos métodos se están utilizando, se han estado utilizando ya a lo largo de varios años aquí en Colombia. Lo vimos en el 2019, lo estamos viendo ahora. Y lo que decía Juan Pablo está, de hecho, aclarado en varias investigaciones. Tengo un texto de Mirelli y de Rasler del 2020 que estaba haciendo un análisis de la violencia en el Jesse Park, donde muestra efectivamente esta idea que planteó Juan Pablo del efecto multiplicador de la represión. Cuando tú utilizas violencia, represión indiscriminada y generalizada, lo que haces es incrementar la indignación y la violencia de las movilizaciones, lo que legitima el uso de medidas excepcionales en los países en donde se ha intentado eso. Eso es interesante porque no sé cuál es el cálculo y la estrategia del gobierno en este punto. Ese cálculo le salió mal a Chile, por ejemplo, cuando Piñera declaró el estado de excepción, lo que sería equivalente a lo que sería aquí en Colombia el de conmoción interior, justo después del estallido, o antes del estallido social. Lo que provocó fue mucha más gente en la calle y una respuesta muy, muy marcada del pueblo. Pero eso está bastante descrito en la literatura. Hay varios ejemplos al respecto. Entonces, bueno, creo que no entiendo cuál es la estrategia que hay detrás al generalizar la represión en esta forma. Sobre la militarización de las ciudades, creo que también se ha hablado. Esto es un punto muy importante en términos de derecho internacional de los derechos humanos, porque es un fenómeno que se ha visto en varios países latinoamericanos, sobre todo desde el inicio de la pandemia. Se está utilizando las fuerzas militares para diversas funciones, algunas de, por ejemplo, logística para llevar alimentos a ciertas regiones, inhóspitas. Eso es comprensible. Sin embargo, lo que se ha visto también en los reportes de varios países como México, Honduras, en Guatemala, en El Salvador, es el uso, digamos, de esa fuerza excesiva de los miembros de las fuerzas militares, que son en realidad un orden de defensa nacional, es un mecanismo para la defensa externa de los países. Por lo tanto, ese uso para asuntos internos es problemático. Y ya hay numerosos pronunciamientos de la Corte Interamericana y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que van en la línea de limitar de restringir la aplicación, digamos, del ejército en situaciones de orden público y de desestabilización, porque precisamente no están, digamos, no están educados, no están formados para controlar este tipo de situaciones. Están formados para el combate a fuerzas externas del país, ¿no? Ataques, invasiones, etc. Bueno, sobre eso hay una docena por lo menos de casos en América Latina que, bueno, pero hay un punto interesante, y eso lo comparte Bolivia, Chile y Colombia, y es que estas militarizaciones se han producido en el contexto de manifestaciones de la ciudadanía, y esto es muy preocupante. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha estado siguiendo estos casos y se ha pronunciado en repetidas oportunidades. Por ejemplo, lo hizo ahora también para este fin de semana, lo que ha ocurrido en
en Colombia ya ha llamado la atención de las Naciones Unidas, de la Comisión Interamericana. Había una pregunta en el chat al respecto, entonces digamos que ya hay una cierta supervisión de lo que está ocurriendo en el país. Sobre los escenarios, yo también coincidiría con la visión de Juan Pablo sobre el estado de conmoción interior. Efectivamente, la gran ventaja que tendría esto o sea, de los 3 escenarios que planteó Ángel, ¿no? O sea, conmoción interior, concertación o declinación de la protesta en los próximos días. Bueno, planteémonos esos 3. Lo ideal, efectivamente, como dice Juan Pablo, es la concertación. En un mundo ideal, Duque se sentaría a la mesa con todas las fuerzas políticas y sociales del país, incluyendo miembros de la protesta, y trataría de concertar varias políticas públicas que están en discusión en este momento en el Congreso o que se deberían plantear ante el Congreso. Ese sería el mundo ideal para reconstruir también la confianza, lo que había planteado Juan Pablo. Sin embargo, esos otros 2 escenarios complicados que planteaba Ángel, es decir, ¿qué pasa si subsiste la protesta y eso habilita el uso del estado de conmoción interior? Yo también tendría mis dudas, como decía Juan Pablo, porque efectivamente ya tienen mucho poder. Y esto nos plantea la pregunta sobre el hiperpresidencialismo. Tenemos que reformar definitivamente los poderes del Ejecutivo en Colombia. Es uno de los más grandes que hay en escala comparativa en América Latina. No más, solamente un punto, el de la declaratoria de conmoción interior. En Colombia no necesita pasar por aprobación del Congreso. Casi todos los países latinoamericanos exigen que esa declaración de conmoción interior pase primero por aprobación del Congreso. Aquí solamente en caso de que el presidente decida prorrogarla por 3ª vez. Es decir, ya cuando vamos en los 180 días, ahí tiene que pasar al Congreso, pero entonces es una decisión sobre lo cual tiene una arbitrariedad muy fuerte, ¿no? O sea, por supuesto eso después pasa al control de la Corte Constitucional, pero ya son hechos consumados en muchos aspectos. Lo hemos visto en otras declaratorias de estado de conmoción interior. Entonces, eso es algo que definitivamente tenemos que reformar, definitivamente tenemos que reducir los poderes del presidente. El hiperpresidencialismo en un marco como el de la pandemia nos demuestra que efectivamente hay un problema estructural con excesivos poderes para el Ejecutivo, excesivos poderes en temas de policía, y eso tiene esta tendencia muy peligrosa que puede derivar en graves violaciones de derechos humanos sistemáticamente en todo el orden nacional. Pensemos de todas formas que el hecho de la declaratoria de conmoción interior significa que hay una mayor, un poco lo que decía Gabriel, hay que reportarlo, notificarlo a la OEA, entonces hay una mayor supervisión de la comunidad internacional. Entonces no sé cuál sería el cálculo del gobierno frente a este punto. Como decía Juan Pablo, efectivamente la militarización ya habilita muchísimas cosas que podría hacer en el marco de la conmoción interior. La ventaja serían los decretos con fuerza de ley, pero me cuesta mucho trabajo pensar que el gobierno se arriesgue a una jugada como esas, ¿no? O sea, es complicado. Ahora, pensando en que la protesta, el tercer escenario es de que la protesta social decline, eso en parte, bueno, lo que se alega también en las redes es un poco que el cálculo del gobierno había sido eso, generar tanta indignación con una propuesta de una reforma tributaria tan lesiva de los derechos de los colombianos, que genere este estallido social y a través de eso se logre la declaración de la conmoción interior. Pero entonces, si eso fuera así, con esa estrategia tan inteligente y tan brillante, esta jugada 3, que no sé, la verdad honestamente lo dudo, pero supongamos que eso fuera así, entonces la solución sería básicamente declinar la movilización social y evitar que el gobierno utilice su propia estrategia de crear un caos para poder invocar un estado de conmoción interior. No lo sé, la verdad me parece un poco demasiado sofisticado para un gobierno que se ha demostrado bastante incompetente en muchas materias. Entonces, pero digamos que eso pasara. De todas formas, la movilización social sí ha permitido mostrar toda la tensión que hay acumulada, y lo que yo pensaría ante ese escenario lo que hay que hacer es dirigir
el caudal de indignación hacia propuestas más concretas, efectivas de reforma, tanto de la policía, como lo mencionaba Luis, como por ejemplo del sistema, digamos, de frenos y contrapesos en el país. No están funcionando los organismos de control, y eso es en parte porque el Ejecutivo ha logrado cooptar esos espacios. Tenemos que replantearnos muchas cosas institucionalmente en el país. Bien, yo termino con una reflexión para los estudiantes, mis queridísimos estudiantes. Somos también, como profesores, estamos en el mismo barco, somos parte de la academia, y nuestra herramienta más poderosa es el conocimiento, y es lo que podemos crear a través de nuestras ideas. Así que sepan, por favor, leer los tiempos. Son bastante complejos y sé que no es sencillo entenderlos, pero espero que esto haya sido un ejercicio que contribuya para eso. Muchas gracias. Te doy la palabra, Juan Pablo. Gracias, Manuel, y gracias a todos los que han participado. Yo creo que se han ido despejando todas las preguntas que había en el chat. Fueron muchísimas, había también discusiones entre los intervinientes, pero creo que hay dos que valen la pena obtener una respuesta muy puntual, muy específica, y ahí les pido, porque el tiempo desafortunadamente se nos ha acabado, pero que en cuestión de 4 minutos nos puedan dar luces sobre dos preguntas que creo que quedan todavía sin responder. Yo quisiera primero que Ángel nos ayudara con esa pregunta relativa al estado de conmoción interior y la militarización que se está proponiendo sobre las ciudades. ¿Cuáles son las perspectivas realmente, si esto sería constitucional o no? Y en fin, yo creo que con eso se puede resolver esta inquietud que todavía creo que no se ha resuelto del todo. Bueno, ok, yo creo que hay que reflexionar sobre que ese es un escenario que, ¿no?, bajo la fórmula que yo recojo también la reflexión que me antecede, que presenta Manuel. Esto termina siendo excepcionalista, una democracia que en riesgo muchas de las garantías y libertades. A esto muy claros de la Constitución y de los organismos defensores de derechos humanos. Estos fuerza pública con policía, sí, intervención militar. El otro escenario es el que también mencioné, estado común. Aquí, si bien en el primer escenario hay una facultad del presidente como comandante en jefe de solicitar bajo esa figura de la asistencia militar la intervención de militares, valga la redundancia, en ciudades, bajo la conmoción interior, se reviste que normalmente no tiene. Entonces, ese sistema de peso, si bien es cierto que cuesta creer que desde el análisis político, desde tanta tensión sobre el escenario, no descartaría en esta salida. Insisto, pues ya el presidente tiene competencias para tomar medidas, porque la conmoción es cuando a través de la policía no se puede controlar el orden público en toda parte de esta. Aquí yo creo que el rol de la última convocatoria, estado de conmoción interior, es, si no, no pasó el juicio o digamos la revisión de constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional. El presidente en la Corte Constitucional ser muy cuidadoso, sin embargo, es una revisión a posteriori que sí tendríamos que esperar y que entrarían en vigencia una vez se tomen esta opción, unos decretos con fuerza de ley que podrían, insisto, restringir libertades y militarizar muchas zonas del país frente a estas protestas o manifestaciones en uso legítimo del derecho de la protesta. Entonces, es un escenario bastante complicado que esperemos que no llegue, lo que significa la garantía de derechos, respetos y libertad, y de llegar a la ciencia, es sabiduría de este instrumento importantísimo porque está dejando constancia del abuso, y ya hay una comunidad internacional que se está pronunciando. Colombia, aparte de esa comunidad, y yo creo que también es importante que ese garantía, defensa de derechos humanos, hace parte también
de esa a la que pertenecemos. La tarde de hoy, un congresista norteamericano solicitaba la restricción o la suspensión de ayuda militar a Colombia mientras no se restablezca este orden y respeto a los derechos humanos. Entonces, por ahí sería que hacer. Mientras tanto, esperar las decisiones de gobierno, una vez más, que ojalá la salida sea esa salida de concertación con fuerzas políticas, gremios económicos y meramente sociedad civil. Profesor Turia, muchísimas gracias. Y yo creo que la otra pregunta que queda todavía en el aire y se repite es relativa a qué medidas pueden tomar las organizaciones internacionales ante la violación de derechos humanos, las amenazas, además del uso de la fuerza, e inclusive hay algunas preguntas sobre justicia penal y militar y hasta dónde puede extenderse digamos, esa esperanza de esos tribunales internacionales que puede, digamos, tener incidencia sobre las conductas que está cometiendo el Estado de represión. Profesor Gabriel, yo creo que por su experticia y experiencia nos puede dar cuenta de esa respuesta. El micrófono apagado, profesor. ¿Qué tal está primiparada? Eso sigue pasando el tema del micrófono. Bueno, profe, muchísimas gracias. Yo creo que son preguntas muy importantes y que verdaderamente bajo un análisis del derecho internacional de los derechos humanos y también posiblemente bajo un lente del derecho penal internacional hay dos, digamos, lecturas que se pueden hacer. Todas las violaciones de derechos humanos que se cometan en el país en contra de las diferentes convenciones de protección a los derechos humanos, como pueden ser la Carta Americana o incluso el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, en fin, de todo el marco de protección internacional de los derechos humanos puede ser objeto digamos, revisión por parte de diferentes instancias internacionales. Hay mecanismos convencionales o no convencionales en el caso del Sistema Universal de Derechos Humanos, dependiendo de qué derechos humanos se estén violando, se mirará qué tipo de comité, incluso se pueden establecer una serie de mecanismos a través de la resolución 1506, 1235, pero eso es algo un poco más complejo. Más aterrizado a nuestro continente, profe, lo que podríamos nosotros tener es que eventualmente la comisión pueda iniciar, digamos, o solicitarle a la Corte Interamericana la apertura de una investigación, pero para que eso pase se tienen que agotar todos los canales internos de investigación, salvo que se traten de situaciones donde se requieren tomar medidas cautelares o provisionales de emergencia si se cumplen los condicionamientos que establece, obviamente, o que se establecen en el marco del sistema interamericano. Ahora, hay un tema particular, profe, que me llama muchísimo la atención y es la posibilidad, porque lo han preguntado muchas veces, de que esto que está sucediendo, estos casos de abuso policial que se están generando en diferentes ciudades de nuestro país, pudieran eventualmente constituirse como un delito internacional, y es decir, que personas individuales puedan ser llamados a responder internacionalmente por esos delitos. ¿Qué delito cabría en esta clase de situaciones donde se violan los derechos de los ciudadanos? Pues eventualmente se podría configurar un delito de lesa humanidad, como son delitos de lesa humanidad las ejecuciones extrajudiciales. Sin embargo, para que la Corte Penal Internacional pueda tener conocimiento, efectivamente abrir un proceso y declarar su competencia, también igualmente se tiene que entender que su competencia es subsidiaria, es decir, primero han debido agotarse todos los recursos internos. De acuerdo con el artículo 17 del Estatuto de Roma, se ha debido demostrar la incapacidad o la falta de voluntad del Estado colombiano, eso además de demostrar que efectivamente estos asesinatos que se cometieron responden de manera sistemática o generalizada a un ataque dirigido contra la población civil, es decir, además de tener que demostrar la configuración de el tipo penal, se tienen que surtir todos los procesos y mecanismos previstos en el Estatuto de Roma, cosa que actualmente no parecería ser un camino viable o expedito. Puede que políticamente sea muy atractivo. Cada vez que hay un problema en Colombia, tenemos representantes yendo a La Haya a denunciar lo que está pasando. La ciudadanía, las organizaciones pueden denunciar estos abusos ante la Corte Penal Internacional, pero una cosa es
que lleguen esas denuncias, y otra cosa es que se tengan que activar y suplir todas esas etapas y esas comprobaciones para que efectivamente la Corte Penal Internacional pueda abrir una investigación. Recordemos, profe, que en el caso, por ejemplo, de las manifestaciones en Chile, denunciaron al presidente Piñera ante la Corte Penal Internacional, pero yo honestamente en mi experiencia veo que es muy difícil que por estos hechos ocurridos en los últimos días, salvo verdaderamente que se logre probar que había un plan detrás, un ataque generalizado, sistemático, orquestado, digamos, desde el Estado, y que se pueda configurar un delito de lesa humanidad que además no sea objeto de ninguna investigación por parte de las autoridades judiciales en Colombia, pueda darse un escenario de acceso ante la Corte Penal Internacional que, entre otras cosas, dicho sea de paso, también responde a una serie de criterios de conveniencia frente a la posibilidad o no de iniciar una investigación. Entonces, si la Corte Penal Internacional no lo ha hecho hasta ahora frente a graves violaciones de los derechos humanos como las ejecuciones extrajudiciales, el desplazamiento, la violencia sexual en el marco del conflicto, creo que no va a ser fácil que pueda abrirse una investigación por los casos de abuso policial, por reprochables, ilegales, inconstitucionales que estos puedan ser. Profesor, muchísimas gracias. Profesor Ángel Turian tuvo un momento de dificultad en la conexión, entonces yo creo que vale la pena retomar un par de argumentos para poder cerrar la intervención y hacerla correctamente. Adelante, Sí, profesor Ángel. sí, no, lo chévere de esto de conversar con los estudiantes es que siempre tienen cada comentario, ¿no? Entonces recojo dos que decían que el internet del profesor estaba fallando como el gobierno. El profe tiene un internet un poco humilde. Sí, quizás como yo, ¿no? O sea, sí, humilde, pero bueno, falla a veces. Yo creo que esto nadie está exento. Eso es internet, profesor, es un internet de 1.800 pesos. De 1.800 pesos, sí, ¿cómo es? ¿Cómo es por día? Y ya se está acercando, ya son las 6, ya empieza a fallar. Bueno, a ver, sí, la reflexión era que ahora no falle el 1800. ¿Qué hacer frente a la militarización? Ya hay algo de militarización, decía, bajo la figura de la asistencia. Yo resumo, pues, qué hacer. Lo que se está haciendo, esa sabiduría y ese seguimiento ha sido importante, por supuesto, con el riesgo que tiene, y es el riesgo de la represión y el riesgo de la vida, ¿no? De esos atentados contra la vida. Y lo digo porque el mensaje frente a los otros actores del sistema político, ojo, hay un gobierno, pero hay otros actores del sistema político que han llamado la atención enfáticamente contra la violación de derechos humanos y los riesgos, lo decía Manuel hace un momento, sobre alrededor de la militarización de las ciudades y la defensa de derechos humanos. Ya hay pronunciamientos de la comunidad internacional, de las organizaciones de defensoras de derechos humanos a nivel internacional, y eso no es cualquier cosa. Colombia hace parte de esa comunidad y mucho de lo que sucede al interior depende también de la mirada y de esas garantías que hay respecto a los derechos humanos. Ya los congresistas, también señalaba, algunos congresistas norteamericanos se han pronunciado alrededor de la suspensión de los recursos y de ayuda militar a Colombia mientras no se garantice. Entonces, frente a qué hacer, ser veedores y del respeto y garantía de derechos humanos. El otro escenario también es el escenario de la conmoción interior. Frente al escenario de conmoción interior, aquí podrían haber muy rebuscado, podrían haber condiciones aducidas por el gobierno, porque esto yo sé, Manuel lo planteaba, a veces cuesta creerlo, pero esto de asistencia militar es un mensaje muy en clave del artículo constitucional de que no se pudo atender con la fuerza pública policial. Entonces, cuando no se puede atender, el orden constitucional dice: usted tiene una herramienta, llama a conmoción interior en una zona del país o en todo el país. Habilita al presidente a expedir decretos con fuerza de ley por 270 días, ¿verdad? Pero pueden mantenerse 90 días más. Quiere decir que podríamos estar bajo vigencia de esos decretos durante un año. Queda un año para las elecciones aproximadamente, y por ahí uno puede empezar también a hacer reflexiones de tipo político. Por supuesto, también dejar claro, hay un rol importantísimo de la Corte Constitucional en la defensa
de ese sistema de frenos y contrapesos. En la última convocatoria o llamamiento a estado de decreto de estado de conmoción interior fue bajo el gobierno Uribe y la Corte no encontró argumentos cuando realizó el juicio de constitucionalidad. Luego entonces se cae por sustracción de materia en ese momento la declaratoria de estado de conmoción. El estado de conmoción, insisto, si bien es de excepción, hay que tener muy claro también, yo creo que eso es una garantía de nuestras instituciones. Aprendimos también del estado de sitio. Muy claramente nuestro orden constitucional lo señalaba Luis también en ese pronunciamiento que hacíamos ayer del respeto al orden constitucional. Si hay en el extremo de que exista este estado de conmoción, uno, no se suspenden las garantías de derechos civiles y políticos. Dos, los otros poderes siguen funcionando. El Congreso y la rama jurisdiccional siguen en funciones. Y tres, ningún civil puede ser llevado a tribunales militares. ¿Sí? Aquí hay una garantía clara del sistema de pesos y contrapesos que debemos entender y debemos hacer valer. ¿Por qué? Y lo he repetido toda esta semana. Porque las campanas también doblan por nosotros. Y porque aquí se trata de defender la democracia, de defender la vida y enfáticamente rechazar cualquier forma de violencia. Profesores, muchísimas gracias por haber participado de este espacio. A todos los que nos acompañaron, la audiencia fue muy nutrida, excelentes preguntas. Yo creo que todavía hay otros temas que podemos discutir en otros espacios y ojalá lo podamos seguir haciendo y sigamos nutriendo y digiriendo un poco esta difícil situación en la que estamos viviendo y ojalá podamos seguir aportando. Entonces, profe, anotar que hoy en Cali van a aplicar el toque de queda como una primera medida frente a los hechos ocurridos, así que habrá que estar muy atentos también mañana a qué pasa, y el presidente también ya envió una comisión donde la jefe de la negociación con el Comité de Paro de Cali sería la directora del ICBF, o sea, hay que ver si esta solución política que se está proponiendo logra amilanar lo que está pasando en Cali, que es verdaderamente desastroso y desgarrador. Ojalá y que la violencia cese. Y nuestra solidaridad con todas las víctimas, con todas las víctimas. Y con los estudiantes. Muchísimas gracias, entonces. De lado, ¿no? O sea, es decir, como decía usted, Luis, violencia ni de un lado ni del otro. Así es. O sea, sí. Así es. Bueno, los invito a seguir el canal y hasta un próximo evento. Que estén muy bien. Los siguientes contenidos de Uninorte.co te pueden interesar. No olvides suscribirte a nuestro canal.